Mañana se conmemora a nivel internacional el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, Ciro, y en México, en nuestro país, es donde hay una crisis de personas desaparecidas o no localizadas. El censo que se tiene o la cifra que da el registro de personas desaparecidas y no localizadas al 23 de agosto es de 110.995 personas desaparecidas, de las cuales el 57.138 corresponderían a desapariciones ocurridas entre el 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto. Cito la fuente de nuevo: registro de personas desaparecidas y no localizadas. Es una cifra oficial al 23 de agosto. Y en esta crisis en donde no vemos una estrategia clara, en donde quienes buscan a sus hijos, a sus hermanos, a sus parejas, estas mujeres que se han unido en grupos de búsquedas de madres de desaparecidos y que son criminalizadas, y en donde no vemos una estrategia en donde ya funcione el Banco Nacional de Datos Forenses. Esto es bien importante, Ciro, porque tenemos también un gran número de personas en las fiscalías sin identificar, personas que aparecieron muertos en una brecha, que aparecieron ejecutados en una casa y que no sabemos quiénes son. Y no existe un dato o un registro o un mecanismo a nivel nacional para poder concentrar esta cifra de estas personas que están registradas en las fiscalías, que hay un perfil genético y no hay contra qué contrastarlo, Ciro. Que esa es una de las crisis de esta situación de desaparecidos. Y bueno, mañana se conmemora. ¿Y qué crees que va a pasar en México? Pues en casi todos los estados de la República encabezan Jalisco y la Ciudad de México, pero principalmente Jalisco, porque tenemos el caso muy reciente del caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, de Roberto Carlos Olmeda, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez, Dante Cedillo, Diego Alberto Lara, jóvenes de 19 y 22 años de edad. Este es el último caso de desaparición, digamos, grupal, masiva, que tenemos el registro y que indignó a la sociedad, y es un caso que está vivo, todavía no aparecen. Sale la marcha mañana, Ciro, a las 9:30 de la mañana en el centro de Guadalajara. Están convocando de Chapultepec y Niños Héroes hasta Palacio de Gobierno, 9:30 horas. Jalisco, reportan las organizaciones civiles, 15,000 desaparecidos, más de 15,000 desaparecidos en este estado, desaparecidos desde el año 2010. Sigue la Ciudad de México también, desde las 10 de la mañana habrá movilizaciones, esto es en Reforma, en la Monumento a los Desaparecidos. Desde las 10 de la mañana hasta las 21:30 horas se esperan diferentes manifestaciones y actividades por este Día Internacional de la Desaparición Forzada. Guanajuato, otro de los estados que encabezan, la nota también. Principal hoy del Sol de México es Ciudad de México, la segunda por desaparecidos. Así es. Se reportan 4.163 desapariciones desde el 1 de enero de 2019. Este es el serio, ¿no? Y Gobernación todavía no nombra al nuevo titular o la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya pasó, mañana se cumple una semana. Pues qué prisa. Pues sí, sí. Qué prisa. No, qué prisa, y se está preparando este censo, que más bien dicen que será una especie de encuesta o de sondeo. Ese es el problema central. ¿No? El tema es este censo en donde dicen se hacen las propias organizaciones de desaparecidos. Lo critican, dicen en pleno año electoral, ahora tienen prisa de rasurar el padrón o el registro que se tiene de personas desaparecidas. Hoy lo escribe muy bien Elisa Alanís en Milenio. Dice, se refiere a Carla Quintana, la ex titular de la Comisión de Búsqueda, y dice: Carla no quiso ser parte de la estrategia que puso en marcha López Obrador, precisamente esa, la de pues en lo que este gobierno ha fracasado catastróficamente: seguridad, salud, desaparecidos. Cito 3 puntos donde ha fracasado de manera total. Sí. ¿Qué tratan de hacer? Modificar las cifras y mucha propaganda.
¿Y por qué dijeron Y durante esto casi que 5 años? quieren hacer con los desaparecidos. Muy bueno el texto hoy Sí. de Elisa en Milenio. Borrar la memoria se llama. Carla no quiso ser parte de la estrategia que puso en marcha López Obrador. No, con 5 años, ¿qué es lo que hicieron sustancialmente? Sumemos, porque estaban escondiendo los datos, ¿no? ¿Y qué hicieron de repente? Bueno, pues como es un desastre, entonces ahora, no, es que están apareciendo. No, y además cuando se dan cuenta, o cuando el mayor número de desaparecidos se está dando en esta administración de la 4T, es también vamos a borrar, ¿no? Pero lo que no se pueden borrar es que registro por lo menos de 52,000 personas, de 22,000 cuerpos que están en las fiscalías y que pertenecerán, Manuel Ciro, a alguien. Algún familiar tendrá que reclamarlos. Es increíble que si hay ese registro, no haya un cruce de información. Pues sí. Y Bueno. tristemente el presidente López Obrador terminará, o quizá termine, como Gustavo Díaz Ordaz, diciendo: un desaparecido es una madre sin un hijo, es un hermano sin su hermano, es un hijo sin un padre. Terminará tratando o peleando con la realidad, presentando una estadística alterna. Claro. Y terminará en ese punto pareciéndose a Gustavo Díaz Ordaz, diciendo: eso de los desaparecidos es más un mito. Díaz Ordaz hablaba de los enemigos y de la conspiración, de la desestabilización. El presidente López Obrador dirá: de nuestros adversarios. Es falso que haya tantos desaparecidos en México. En fin. ¿Qué dices sobre esto, Alejandro Encinas? No, bueno. ¿Qué dices sobre esto? En fin. Infobae reporta la desaparición del hijo del exgobernador de Morelos, y me refiero a Marco Adame Castillo, quien fue gobernador de Morelos del 2006 al 12, ha reportado a su hijo como desaparecido, Ciro. José Armando Adame Alemán, ex candidato a diputado local, pues no sabe nada de él desde el 24 de agosto, la semana pasada, y él iba rumbo al Estado de México, ya hay una ficha de desaparición, Ciro, de hombre de 37 años, Hijo. pues también, hoy en el Estado de Morelos. 8:56, hacemos una pausa, volvemos.